¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición del programa Conociendo Nuestra Iglesia por Canal 3 Paraná HD, TV Cable Paraná. Un gusto, un placer poder compartir nuevamente con ustedes una edición del programa en un horario nuevo en que estamos saliendo desde las 16 hasta las 17 horas. Estamos un poquitito más temprano, pero vamos a estar aquí en el canal en este horario a partir de la semana pasada. Estuvimos ya saliendo al aire en este nuevo horario, de 16 a 17 horas, conociendo nuestra iglesia, la Iglesia Católica Apostólica Romana. Y las repercusiones de la visita del Papa sigue siendo comentario, y cómo no serlo, de tanta alegría que trajo al Paraguay la visita del Sumo Pontífice, el Papa Francisco. Y nosotros seguimos con esa alegría, con esa paz, con ese gozo y con las ganas de poder seguir haciendo líos, que es lo que nos pidió al fin y al cabo el Papa Francisco. Y bueno, y para eso hemos invitado hoy al hermano Alberto Rolón García. Él es formador de la diócesis de Ciudad del Este. Saben ustedes que este programa es un programa oficial de la diócesis de Ciudad del Este. Así que un abrazo grande al monseñor Guillermo, al padre Fabio, al padre Pedro, en fin, a todos los pastores de la iglesia que de una u otra forma nos acompañan desde sus actividades pastorales para que el programa siga adelante, para que el programa siga llevando evangelización a los hogares de cada uno de los televidentes. Y bueno, a quien saludamos ya entonces en este momento, a quien estuvo muy de cerca acompañando a la visita del Papa, todas sus actividades, su recorrido. Y bueno, por eso nosotros nos sentimos también orgullosos de poder contar con su presencia aquí en el programa en el día de hoy. ¿Cómo está, hermano Alberto? Un gusto. Un gusto, un placer. Muy buenas Fernando. tardes. ¿Cómo estás? Para mí es un honor estar en tu programa, que es un trabajo tan eclesial y estás sirviendo en este espacio tan importante para hacer llegar y hacer conocer más a nuestra Santa Madre Iglesia, Reinaldo. Bueno, y hoy es un programa, podríamos decir, quisimos hacer hoy, Alberto, un paréntesis y comentar un poco tu experiencia, comentar un poco lo que fue esta visita del Papa, especialmente su mensaje. Y caló muy hondo el mensaje final del Papa Francisco, sin lugar a dudas, el día viernes en la Costanera, en ese encuentro multitudinario con los jóvenes de todo el país, de toda América y de todo el mundo, porque veíamos flamear las banderas de los diferentes países latinoamericanos y europeos también. Así que de más está decir de que fue un encuentro con el mundo juvenil del Papa Francisco en el Paraguay. Y rescatamos hoy el mensaje del Papa Francisco cuando decía a los jóvenes: tengan siempre esperanza, tengan ese encuentro personal con Jesucristo. Un corazón solidario es lo que les va a llevar por el buen camino, y siempre sea Dios la fortaleza de todos y de cada uno de nosotros. A partir de este mensaje final del Papa Francisco, hermano Alberto, ¿cuál es el modelo de evangelización que deja o que quiere el Papa Francisco para el Paraguay? Ya al inicio nosotros estamos llevando un proceso de formación en la diócesis. Estamos muy conectados con él, con su exhortación apostólica Evangelii Gaudium, una exhortación que él pide y ruega a la iglesia que sea una iglesia despierta, que sea una iglesia de puertas abiertas, que sea una iglesia que pueda acoger a todos y llamar a todos hermanos en el Señor. Y por otro lado, al inicio habíamos dicho, nosotros que estamos en la Escuela de Evangelización Juan Pablo II, que sorpresas íbamos a tener, y lo tuvimos. Cuando rompió el protocolo de ir a visitar donde el padre Trento le cuida a esos niños que tienen enfermedades terminales, nos muestra una iglesia misericordiosa, nos muestra una iglesia que abrace a los enfermos, a los que están, que son desechos para la sociedad. Y eso es el camino donde nos señala el Papa Francisco. Y por otro lado, añade él ese encuentro personal con Jesús. ¿Cómo una persona puede llegar a ser solidario, con un corazón duro, con un corazón indiferente a los demás, sin sentir la necesidad de los demás? Sin embargo, cuando uno se encuentra con Jesús, como dice San Juan Pablo II, sacude al hombre y lo convierte. Y ese encuentro personal que ruega, el lío que pide el Santo Padre,
Aunque a muchos no les gustó, ¿verdad? Algunos hagamos, en forma de broma, ¿verdad? Pero algunos conservadores aún no están acostumbrados con este estilo pastoral de sacudir y anunciar a Jesucristo, porque cuando las personas se encuentran con Jesús hay un cambio radical. Hay un cambio radical de conciencia, de actitud, de manera de ser, de manera de caminar, de manera de ser con los demás. sí. Hoy en día, muchas personas, aquellos que se encuentran con Jesús, cambian su manera de ser, su manera de tratar con los demás, de ser solidario. ¿Y cómo podemos llegar a ser el lío que el Papa Francisco nos ruega, nos pide y nos señala? Y bueno, presentarle a Jesús en los ámbitos que a mí y a vos que te toca vivir en esta sociedad. Claro, y el Evangelio justamente de hoy habla de eso, hermano Sí. Alberto. Habla de que debemos de estar siempre unidos a Jesucristo. Habla de la vida, de los sarmientos. Entonces no podemos dar frutos, no podemos pretender llevar la evangelización, anunciar el Evangelio si no estamos conectados a Jesucristo. Correcto. En primer lugar, uno no puede hablar a alguien de que no conoce. Primeramente, aquella iglesia primitiva que se encontraron con Jesucristo, ellos no tenían miedo absolutamente de nada. El primer mártir de la iglesia católica es Esteban, y él recibió, fue apedreado a muerte, y él sin embargo estaba tan configurado con Jesús que al final dijo, no le tomes en cuenta este pecado. Ahora en la iglesia estamos, y cualquier chisme, cualquier comentario, yo ya me voy de la iglesia porque allá se habla mal de mí, Julano me mira mal. Y sin embargo, cuando estamos conectados con Jesús, sin embargo le abrazamos y le aceptamos de manera plena y total a nuestros hermanos. Y de hecho que Jesús no dijo en ningún momento que seguirle a él iba a ser fácil, ¿verdad? De ninguna manera. Y entonces lo que el Papa Francisco vino a mostrarnos, yo no sé si algunos están dormidos, yo no sé si algunos no se despertaron aún, ese modelo de iglesia que él quiere ahora en este tiempo. No hablar más de discurso, el discurso es aburrido, como dice él. Sin embargo, él se deja guiar a la luz del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que es creativo, el Espíritu Santo que es renovador, el Espíritu Santo que es el alma de la iglesia, como dice Pablo VI en su exhortación apostólica Evangelii Nunciandi. Y en ese camino estamos. Y en ese ritmo, para agarrar ese ritmo, debemos estar conectados a la luz del Espíritu. Pero si pensamos carnalmente, es difícil entender el mensaje del Santo Padre. Yo quiero trasladarme y ubicarme nuevamente en ese escenario del Papa Francisco en el aeropuerto. Vamos a iniciar desde el aeropuerto. Comenzando desde allí, ¿verdad? Es increíble, es una gracia de Dios. Yo me siento dichoso, feliz, porque prácticamente habían 2.000 departamentos de prensa nacionales e internacionales. Y fuimos escogidos 100. Y en uno de esos nos dio el privilegio para representar a la diócesis de Ciudad del Este, y me tocó a mí estar ya en ese contacto cara a cara con el Santo Padre. Y es increíble el momento que ya se estaba acercando el avión papal, y ya veía lágrimas de ministros. Eso decimos muchas veces porque ellos están en un X lugar importante, sí, y ejercen un lugar, y hay corrupción, sí hay, pero Jesucristo debe llegar en todos los ámbitos. Y a mí me llenó de gozo eso. Me vino en mi mente, Reinaldo y audiencia, que la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Y en ese, la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Sí. Es una verdad de fe. Él es el vicario de Cristo, el sumo pontífice, el representante de Jesús en la tierra. Iba a descender al territorio paraguayo, nuestra nación. Y en esos momentos son inolvidables. Había lágrimas. He visto el colegio episcopal, a todos los obispos del Paraguay en comunión. Es una alegría inmensa. Al descender ya se sentía el calor y la esencia del Evangelio. Y justamente el jueves pasado también tuvimos la gracia de tener aquí a algunos servidores, ¿sí?, que fueron a trabajar en esa gran fiesta de la Iglesia Católica, y nos comentaban también sus experiencias y hablaban de
de esa alegría, de esa paz tremenda que el Papa Francisco transmitía con el solo hecho de saber que en cualquier momento va a pasar 1 metro, 2 metros, Sí. 10 metros o 100 metros, no importaba la distancia, sino el hecho de estar allí tan cerca de alguien que representa y mucho para la iglesia, porque es la cabeza de la iglesia, el vicario de Jesucristo. Correcto. Es realmente muy importante su visita pastoral que debemos llevar en cuenta, señalar, subrayar sus palabras, meditar. Pedía él que roguemos todos los días para tener un corazón libre. Pedía él a los jóvenes que sigan armando lío, pero organicen el lío. Es también algo que tenemos que señalar, algo muy importante. Lo que está pidiendo es una formación integral y una conversión pastoral que sueña el Santo Padre. Ahora, como laico, yo y vos que me estás mirando, ¿qué podemos hacer ahora? Sí. ¿Hacia dónde debemos dirigirnos? Y debemos agarrar el mismo espíritu del Santo Padre y poder hacer llegar a Jesucristo en los ámbitos que a mí y a vos te toca vivir. Y por otro lado, Reinaldo, el Santo Padre que vino a abrazar de manera efectiva a todos, sin mirar condición social, y porque Él conoce, habíamos dicho en los cursos que llevamos en el obispado, que el Santo Padre conoce Y muy bien. muy bien la realidad cultural, social y política. Puede haber un gran cambio después de su ida, claro que sí, porque la semilla está sembrada. Ahora, nosotros debemos hacer crecer esa semilla, porque es un hecho histórico. Después aproximadamente de 27 años, Reinaldo, tuvimos las gracias de recibir a nuestra nación al sumo pontífice. No es cualquier cosa, no es cualquier visita, no es cualquier momento, no es cualquier fiesta. Y yo me hago, y voy a volver a ese momento y voy a especificar el momento y que quiero profundizar contigo, hermano, pero eso vamos a hacerlo a la vuelta de la pausa. Desde el mensaje final del Papa Francisco a los jóvenes en la costanera de Asunción. Cuando el joven le había pedido, después de dar lectura al Evangelio, a Orlando. Específicamente, cuando le dijo el Papa Francisco, yo te pido en el nombre de todos estos jóvenes que por favor ores por la libertad de nosotros. Y hablaba de una libertad total, no estaba hablando de una libertad cualquiera. Así que, pero eso me vas a responder después de la pausa. De paso también estuve en contacto con Liz Fretes. Estuve hablando y vamos que contó su historia vamos a compartir esa historia también desde tu experiencia en ese momento. Así que nosotros les proponemos a continuación una pausa y a la vuelta nos responde el hermano Alberto sobre esta cuestión que planteamos y mucho más sobre esta rica experiencia que tuvo el Paraguay y el mundo con la visita del Santo Padre a nuestro país. Ya venimos enseguida. Bien, seguimos aquí en el programa conociendo nuestra iglesia por Canal 3 TV Cable Paraná, con el hermano Alberto García, Rolón García, de la diócesis de Ciudad del Este, de la Escuela de Formación de Evangelización, digo bien, Juan Pablo II. Lo tenemos aquí en el programa, compartiendo con él las experiencias, el mensaje del Papa Francisco, no solamente para los jóvenes, sino en fin, para toda la iglesia en nuestro país. Bueno, te planteaba lo siguiente, ¿verdad? El mensaje, el pedido específico del joven que le dijo al Papa para que orara, rezara por la libertad de todos los jóvenes. Y bueno, algunos se van a preguntar, pero ¿de qué libertad habla si nadie está preso? Solamente algunos, por algunos delitos que cometió en su vida, bueno, están presos, pero él decía por todos.
Y cuando hablamos de libertad, no estamos hablando de una libertad física, sino estamos hablando de una libertad integral. Correcto. Este joven Orlando, que estuvo días rezando y orando y practicando, porque no iba a ser igual que una celebración en su capilla o en con su 40 parroquia, personas. Sin embargo, estaba delante de 7.000 jóvenes y este muchacho Orlando, que estaba delante de 7.000 jóvenes, y nada más y nada menos estaba el vicario de Cristo con él. Es decir, que estaba antes ya rezando por ese momento, orando mucho, y se dejó guiar por el Espíritu, no por la carne, a la luz del Espíritu. Y el Santo Padre, estando ahí sentado, escuchando los testimonios, anotando, escuchando como un pastor, como un papá, cada detalle, los nombres, cada palabra que decía, la forma que actuaba, y que nos tocó a nosotros, que estuvimos de cerca, al país entero, y por qué no decirlo, al mundo entero. Y como decía Alejandro Bermúdez, tuve la gracia de conocerle a él. Él es director de Axi Prensa. Decía él que el Santo Padre dejó al Paraguay como un postre, porque él podía iniciar su labor pastoral iniciando por Paraguay, Bolivia y en Ecuador, y luego de Ecuador a Roma. Sin embargo, él dejó como postre al Paraguay, dice él. Y por otro lado, Orlando de repente se acerca y le ruega al Santo Padre, y eso al Santo Padre lo conmueve. Y eso, yo creo que ahí comenzó a definir el Papa Francisco. No, yo el protocolo hoy no me importa, no me interesa. Que me escribieron se va hoy a no sé dónde, pero yo no voy a usar. Y comenzó a hablar de todo aquello que escuchó ahí. Ahí él inicia y dice, Orlando me dijo algo en mi oído, dice. Te ruego que por nuestra libertad, por todos. Por todos. Y eso le dice el Santo Padre, es tener un corazón libre, un corazón no mezquino. Él no pidió la bendición para él, él no pidió la bendición para su familia, él no pidió bendición para su trabajo, para progresar, para que él sea una persona exitosa, que pueda alcanzar méritos. No, él pidió por la libertad de todos. Es decir, ¿en qué sentido? Algunos piensan, como había añadido vos recién, Reinaldo, una libertad física. Sí. Resulta que la libertad es un regalo de Dios, como nos señaló el Santo Padre. Y por otro lado, ser libre es estar sin ninguna clase de esclavitud. Es decir, cuando la persona está preso, es esclavo del pecado. Una persona puede ser una persona, físicamente le miramos bien, pero sin embargo tiene varios amos en su vida: el dinero, el placer, el poder, la fama, el querer tener más. Sin embargo, el hombre viejo, lo que pidió Orlando es: yo quiero que se muera el hombre viejo, mentiroso, tramposo, manipulador, egoísta, falso, egocéntrico de la vida de mis hermanos. Sí. Eso es lo que quiso decir. Pidió, concretamente, ¿verdad? Y entonces el Santo Padre agarra el timón a la luz de las palabras de Orlando. Y además, añade más: gracias, Orlando, Gracias por darnos cuenta. Esa es señal de humildad, de sencillez del Santo Padre. A mí me conmueve. Porque bien él podía leer él podía leer el discurso que él había preparado, y sin embargo él se dejó guiar, que le conmovió a los jóvenes, a todo el país y al mundo entero. Yo creo que el Espíritu Santo obró e inmensamente en ese momento, porque fíjate, Alberto, que el pedido de Orlando más el testimonio de esta joven, de Liz, y Manuel de Villa del Rosario, sí, de Villa del Rosario, que contó una historia tremenda, sí, al igual que Liz. Fíjate que siendo hija se tuvo que vestir de mamá. Sí. Y Orlando que
quedó solo en la pobreza, en la soledad, tuvo que ser inclusive explotado, manipulado, maltratado. Y aún así, él dice, yo me di cuenta de que no estaba solo. Porque en ese momento la fortaleza mía estuvo en Dios. En Dios. Y ahí encontré todo. Entonces eso lo tomó el Papa Francisco como fundamento de su discurso. Y yo creo que fue el discurso, el mejor discurso del Santo Padre. Del Papa Francisco en Paraguay. Realmente el discurso fue muy impactante. Por un lado tenemos dos realidades aquí. Liz, una joven muchacha que, sin embargo, cuando ella más le necesitaba a su madre, le agarró esta enfermedad. Y sin embargo, ella asume su realidad. Es decir, que ofrece su realidad, su problema, su dificultad como una ofrenda agradable a Dios. Acepta su realidad. Y Manuel, un chico que sufrió, fue manipulado, quizás pudo haber pasado gritos, golpes, palabras irreversibles que han marcado su vida de una manera trágica. Pero ¿qué pasa? Aquí tenemos dos jóvenes valientes. Aquí tenemos dos jóvenes que supieron decir sí. Es decir, tuvieron fe en Dios. Aquí tenemos que añadir más porque muchos llevan por otro camino la fe. ¿La fe qué es? La fe es someter nuestro intelecto, nuestra inteligencia y nuestra voluntad al designio de Dios. ¿Quién dice eso? Define el Concilio Vaticano II. Yo puedo decir que tengo fe, pero yo sin embargo no me entrego plenamente como hizo Liz y Manuel, que se entregaron plenamente en las manos de Dios y Dios obró y son testimonios de amor, son testimonios que Dios actúa por más que pase tormentas, dificultades. Sin embargo, Liz es una chica formada. Hoy en día le ofrecen, estuve hablando yo con ella estos últimos días, me dijo a ella que, Dios mío, yo no pensé que iba a tener una repercusión tan fuerte en mi vida. 7,000 llamadas, 7,000 mensajes, hasta inclusive mi celular se trabó, me dijo ella. Y sin embargo, es la esencia de Dios. Es el amor de Dios que lo movió y lo llevó para poder mostrarnos a mí y a vos que sí se puede con Dios, que Dios puede y actúa de una manera efectiva hasta este tiempo por amor a cada uno, a sus hijos. Yo creo que en la vida de Liz y en la vida de Manuel se refleja claramente el camino hacia Dios. Porque en ella se refleja, en ellos, porque vamos a hablar de este grupo de jóvenes, se refleja el amor, la caridad, la solidaridad y el aceptar una realidad como una cruz, pero aceptarla con amor y asociar ese momento al sufrimiento de Jesucristo en su pasión, muerte y resurrección. ¿Por qué? Porque muchos jóvenes agarran cualquier problemita y se suicidan. La vida no me tiene sentido. La vida no me tiene sentido. Sin embargo, como dijo el Santo Padre, Orlando podía rebelarse contra la vida. Él podía ir a cometer delitos. A mí me pagaron así y yo voy a devolver. Es decir, ojo por ojo, diente por diente. Y sin embargo, él no dijo así. Sin embargo, él encontró, agarró la palabra del apóstol Pablo. Todo lo puedo en aquel que me fortalece. Sí, y mira que la vida de Manuel también, ¿sabes? Que me recuerda un poco a la vida de Jot también, ¿no? ¿Sí? De que él fue en busca de mejora a la capital, pero no encontró más que maltrato, golpes. Volvió a su tierra natal, en pocos días le quitaron, se le muere el papá, tuvo que comer, o sea, una serie de cosas. Y por qué no decirlo, hoy en día conozco y sé de realidades de familias católicas. Decimos nosotros, llamamos crudamente empleada. Sí. Y esas que sirven en los hogares católicos se merecen el respeto, el cariño, el amor, la ternura, el trato. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un ser humano.
de una persona, y esa persona que está ahí en el hogar católico merece el respeto, el cariño. Y bueno, ¿por dónde vamos a caminar para que nosotros podamos agarrar el mensaje del Santo Padre? Agarrando de nuestro seno familiar, ahí empezar. De nuestra vida cotidiana. ¿Por qué? Porque Orlando fue un sirviente de una X familia y pasó maltrato, pasó momentos terribles. Él dice palabras muy crudas. Él dice que fue manipulado, él fue maltratado, él pasó por momentos difíciles en su vida. Y sin embargo, tantos jóvenes que conozco que tienen todo, No le falta nada. no le falta nada, no quieren estudiar, no quieren agradecer y respetar a sus padres. Por favor, jóvenes, miremos estos dos modelos de jóvenes valientes, de estos dos jóvenes que nos mostraron que realmente se puede y apreciar la vida y poder ofrecer nuestros problemas, nuestras dificultades, para que Dios pueda agloriarse a través de esos problemas. Bueno, y estos momentos, estas historias que hemos escuchado y que hoy día sigue haciendo lío en el Paraguay, porque muchos jóvenes han comenzado a pensar a partir de esta experiencia de estos jóvenes. Han comenzado a plantearse la vida de otro ángulo. Y eso es bueno porque de hecho está dando frutos la visita del Papa Francisco. Pero nosotros, después de esta pausa que les proponemos a continuación, queremos profundizar con el hermano Alberto una palabra del Santo Padre, que creo que todavía no hemos enfocado y profundizado específicamente esta palabra, solidaridad, que es lo que tanto hace falta con todos, y en especial con los jóvenes que tienen todo, que no le hace falta nada, que aparentemente lleva una buena vida, una vida de mucho materialismo y consumismo, pero que le falta lo esencial, le falta la solidaridad consigo mismo y ni qué decir con el prójimo, con los demás. Pero de eso vamos a hablar a la vuelta de esta pausa que les proponemos a continuación. No se vayan, quédense con nosotros, ya venimos enseguida. Retornamos aquí en Conociendo Nuestra Iglesia por Canal 3 Paraná HD TV Cable Paraná, los días jueves de 16 a 17 horas. Y este espacio es un espacio abierto para todos. Si de repente tienen alguna actividad de sus parroquias, capillas, pueden ponerse en contacto con nosotros para que podamos visitar la capilla, la parroquia, para poder promocionar algunos eventos o dar a conocer algunas informaciones de interés de la comunidad. Así que este espacio está abierto para todos. Visítenos, llámenos, contáctenos al 0973 536 367. Reitero, 0973 536 367. Pónganse en contacto con nosotros y nosotros vamos hasta tu parroquia o la parroquia viene a nosotros. Así de sencilla. Muy bien. Para cualquier lío. Para cualquier lío que quieran hacer. Organicen su lío y vengan aquí, vamos a hacer lío aquí con la gente. Bueno, me gustó ese tema y yo creo que eso fue lo que quedó, y yo creo que a partir de este momento muchos líos se van a estar organizando. Ya escuché el lío de los jóvenes que están quitando todos los carteles de publicidad de todas las ciudades. Qué gran lío. Y se metieron en un lío tremendo realmente los jóvenes, pero ese es el espíritu de la juventud. Y ojalá que los jóvenes sigan haciendo líos para bien de toda la comunidad. Bueno, y a propósito de bien, planteábamos lo siguiente cuando el Papa Francisco dijo, bueno, sean solidarios. Correcto. Yo creo que esa debe ser la actitud hoy día de la Iglesia, de los laicos, de los servidores, de los fieles, de todos en general. Asumir un espíritu solidario porque hay necesidades, sí, materiales, espirituales, pastorales, de evangelización, en fin, la Iglesia necesita de personas solidarias. Para enfocar sobre este punto que resaltó el Santo Padre, quiero irme a aquella iglesia primitiva en donde nace y
llaman por primera vez cristiano en Antioquía. Antioquía nace, ¿por qué? Porque ellos vieron cómo ellos se abrazaban, cómo ellos se amaban, cómo ellos se respetaban, cómo ellos compartían. No había nadie que pase hambre, necesidad, si otro tenía frío o sin embargo, compartían lo que tenían. Todo lo que tenían. ¿Por qué? Porque, sin embargo, igualito, dice, igualito a Cristo. Estos son cristianos. Sin embargo, ahora, en este tiempo que el Santo Padre pide y ruega para que seamos solidarios, es necesario que Jesucristo en primer lugar reine, gobierne en mi corazón. Si Jesucristo no está en mi vida, si Jesucristo no está en mi corazón, es difícil para que yo pueda compartir lo poco que yo tengo con los demás. Entonces, para que nosotros podamos hacer este gran lío, es necesario formar a los discípulos para que puedan armar lío en su parroquia, en sus comunidades, y organizar el lío, es decir, seguir el proceso itinerario de la formación permanente. ¿Qué significa esto, Reinaldo? La formación del cristiano termina con la muerte. Aquí no hay, yo me puedo mañana recibir de tal título del magisterio de la iglesia, puedo llegar a un alto muy grado de ser teólogo, y sin embargo esos títulos, esos méritos a mí no me sirve de nada. ¿Por qué? Porque mi formación como laico, como cristiano, como católico, termina hasta el final de mi vida. Y es decir, que ese ser solidario, paulatinamente, eso va a ir haciendo efecto cuando más yo me acerco a Dios, cuanto más yo voy conociendo a mi Dios, que se va revelando de manera efectiva en mi vida y haciéndose eco en mi ser. Porque muchas veces muchos confunden la palabra caridad con el solo hecho de dar algo a alguien en un momento de necesidad. Tiene hambre, bueno, le doy un plato de comida, o necesita de una ropa, le doy un abrigo, y mi caridad, mi solidaridad termina por ahí. Un hermano viene a un retiro y me dice: hermano, vos sabes que me convertí. Sí. Me convertí. Famoso. Y bueno, qué bien, bendito sea Dios que te haya convertido, hermano. Y ya no necesito más nada, ya me convertí, ya me decidí dejar la vida que llevaba antes, y bueno, ahora ya soy otro, ya estoy convertido. Ya no necesito más. Y le dije yo: hermano, yo creo que te estás precipitando, yo creo que te estás confundiendo. ¿No será que estás comenzando tu proceso de conversión? Porque la conversión, así como decís, termina el día en que expiramos, ¿verdad? El título del católico es latau, para ser más crudos, no sé si me entendés, hasta la muerte. Entonces, la conversión es un proceso que inicia con ese encuentro personal con Jesús. Saulo de Tarso tuvo su encuentro camino a Damasco, y él entró en un retiro. Se le reveló Dios. Sí. Y él al día siguiente no se fue a predicar. No. Él esperó 8 años de purificación para entender hacia dónde apuntar. ¿Por qué? Porque él reconoció la jerarquía. O sea, para ser más crudo, porque él fue católico. Él reconoció la jerarquía de la iglesia. Con Bernabé estuvo 1 año de servidor. Es decir, pasame tereré, voy a tomar. No había en esa para hacer. Quiero mate. Un ejemplo actual, ¿verdad? Tráeme tal cosa. Él era ayudante, y sin embargo el Espíritu Santo le envía a él y le da la facultad a él para que él sea un predicador de los gentiles. 17,000 kilómetros caminó él, anduvo por mares precarios, pasó hambre, soledad, frío, entre falsos hermanos. Y sin embargo, él dice: ay de mí si no armo el lío. Ay de mí si no evangelizo. ¿Verdad? Y entonces de ese lío estamos hablando. Y arreglar el lío. Bueno, en nuestra diócesis, por la gracia de Dios, tenemos muchos hermanos que hacen lío. Que le gusta el lío. Que le gusta el lío, que anuncian a Jesús. Pero ¿qué pasa, queridos hermanos? Esas personas que nacen en la fe necesitan de cuidado, necesitan de trato. Ahí entra la formación. Ahí entra, y el discípulo debe ser solidario. Por ejemplo, yo no puedo despertarle a una persona y sin embargo yo le tiro
el domingo y le abandono. Entonces yo no estoy siendo solidario con el hermano. La formación, con la con la formación del hermano. 8 días, 15 días, a muchos me llaman, me dicen, Alberto, me caí otra vez en mi vicio. ¿Por qué? Porque no siguió el proceso evangelizador de arreglar el lío. Y para que seamos solidarios tenemos que entender, tenemos que capacitarnos como católicos. ¿Por qué? Porque la tarea evangelizadora no es cualquier cosa, es una obra divina. Es una obra que debemos agarrar con responsabilidad. A mí me tiembla, Reinaldo, que vos agarres este espacio eclesial y que vos puedas agarrar y difundir para que nuestros hermanos conozcan a la iglesia. Y ay, Reinaldo, si de repente decís algo que va en contra de la iglesia, a mí me tiembla, Reinaldo, pero te felicito por este desafío. Ahí sí me voy a meter en un gran lío, ¿verdad? Pero bueno, todo sea por la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Lo que quiero decir, Reinaldo, es para que la gente tenga conciencia de que ser cristiano no es que yo me voy a la misa y ya termina el partido. No es que yo soy un cristiano, como decía Puebla en el año 1979, que hay que evangelizar la cultura. La cultura, ¿por qué la cultura? Porque papá y mamá ya no educan a sus hijos según los valores católicos. Según los valores del Evangelio. 50, 60 años volviendo atrás, nuestros padres daban su palabra y valía oro. Yo ya le di mi palabra, no va a retroceder. Entonces, ahora en este tiempo, para ser solidario y para apuntar lo que el Santo Padre quiere de mí y de vos como laico, porque algunos piensan, Reinaldo, que laico es solamente nosotros que estamos metidos en este lío. Alberto y Reinaldo están en la iglesia, ellos son laicos. Sí. ¿Y quién es laico? Laico es aquel que está preso, es laico. Aquel que está vendiendo, que está traficando droga es laico. Que está metido en el narcotráfico es laico. El que está haciendo manipulaciones, robos, extravíos en nuestro gobierno es laico. Es decir, que todo aquel que ha recibido el sacramento del bautismo es laico. Entonces, para que tengamos esta conciencia y de ser solidarios, presentémosles el producto que no se vence, que no pasa de moda y que nunca se va a cansar de buscarnos, que es la persona encarnada, el Dios hecho carne, Jesucristo el Señor. Qué bueno, es realmente una gran alegría para nosotros poder estar compartiendo esta experiencia con el hermano Alberto, a quien estamos muy agradecidos porque desde el primer momento que nos conocimos, por la gracia de Dios, en aquel primer programa quedamos comprometidos, y bueno, yo le comprometí a él, le metí en este lío. Yo estoy al servicio de la iglesia. La tarea evangelizadora se hace desde la iglesia, como iglesia y para la iglesia. Y para eso estamos, Reinaldo y audiencia, que nosotros hacemos esto por amor, nos capacitamos por amor, porque queremos dar lo mejor para que el mensaje, esa verdad revelada en la persona de Jesús, pueda llegar de manera efectiva en la vida de nuestros hermanos. Bueno, nosotros les proponemos una brevísima pausa, la última pausa y a la vuelta para ir cerrando el programa con un mensaje final y una anécdota final del hermano Alberto Logroño. Yo sé que tiene algunas anécdotas de esta visita del Papa Francisco porque estuve muy de cerca. Así que rápidamente les proponemos esta última pausa comercial. A la vuelta venimos con el último bloque y el cierre del programa. Ya venimos. Bien, retornamos ya en la parte final del programa conociendo nuestra iglesia por Canal 3 Paraná HD TV Cable Paraná. Una alegría tremenda poder compartir nuevamente con ustedes este programa. Que a propósito, hoy en este programa estamos cumpliendo 6 meses de programación aquí por Canal 3 Paraná HD. Por la gracia de Dios estamos celebrando nuestra mitad de año. Aquí a 6 meses, Dios mediante, vamos a cumplirlos un año. Bueno, me contaba hace rato de que la experiencia es tremenda, el de estar cara a cara con el Papa Francisco, el de estar allí muy de cerca en torno a todas sus actividades y su agenda. ¿Cuál es el momento que marcó para Alberto Rolón García esta visita del Papa? ¿Alguna anécdota especial que tuviste allí con los compañeros, con el mismo Santo Padre? El momento que a mí más me tocó fue, yo soy muy de estudiar, soy muy de investigar, soy muy
he estudiado bastante teología, he estudiado bastante los documentos de la iglesia, he estudiado mucha doctrina, muchas técnicas de predicación, me he capacitado en estos 8 años de formación que voy llevando y ya me creía la gran cosa, ya me creía ya un teólogo capacitado, etc. Y sin embargo, el que a mí me tocó el corazón y que me sacudió fue en el momento cuando el Santo Padre entra junto a la Virgen María Santísima. Ese gesto de verle a él con tanta devoción, ese momento que se acercó ahí a él y en ese momento parado ahí enfrente de la gruta, ese momento cuando él agarra con sus manos y toca con tanta devoción, eso a mí me hizo llorar como un niño. Eso a mí me mostró, ahí me tocó el Señor una vez más y me mostró el camino de la sencillez, de la humildad de nuestra Madre Santísima y la sencillez del Santo Padre. Eso a mí me derrumbó. Que de nada sirve tener miles de conocimientos y sin embargo no le agarramos con cariño a nuestra Madre Santísima. Eso a mí me sacudió y empecé ahí a llorar como un niño y dije yo, desde hoy, Madre Santísima, te agarro. He estudiado, el Concilio Vaticano II dice que ella debe ser honrada porque ella es madre del Hijo de Dios Redentor, pero esa palabra no se encarnó aún en mi corazón y en ese momento se encarnó de una manera plena en mi vida. Mira, y fíjate vos de que siendo él el representante de su Hijo, De Cristo. podía dejar pasar ese momento y Sí. pasar de largo o que sea un mero trámite, un Sí. mero protocolo, ¿verdad? Sí. Pero sin embargo él lo tomó como algo muy... Lo muy primero, grande. lo primero que hizo cuando llegó el Santo Padre en Cacupé fue acercarse a la Virgen. Ese gesto, es la manera que caminó, la manera que se acercó, eso impacta y a mí me impactó en mi vida y me fue muy útil para siempre tenerla a mi Madre Santísima, para que siempre ella ruegue por mí, por mi labor pastoral, por mi familia, que ella agarre el lugar que ella se merece en mi vida como discípulo de Jesús. Bueno, Alberto, darte las gracias por haber aceptado nuestra invitación y por compartir con nosotros este momento, de haber profundizado un poquito ese mensaje central del Papa Francisco al pueblo de la juventud, al pueblo joven del Paraguay. Y esperemos que no sea la última vez que nos visite, ya va a haber oportunidad que compartir Cuando contigo guste, y estamos hablar de aquí temas. para armar el lío y sigamos. Y bueno, y toda vez que sigan ustedes queriendo el lío, bueno, estamos aquí dos que nos gusta el lío, llámenos y vamos a seguir haciendo lío en toda la iglesia. De paso, Reinaldo, quiero agradecerte a vos y que sigas adelante con este labor tan eclesial. Y de paso saludarle a todos aquellos que nos están viendo en este momento. Hay grupos de WhatsApp que nos están viendo, María Inés, todos los hermanos de diferentes parroquias que te conocen y te mandan un saludo. Así que retribuyo ese saludo y el abrazo fraterno a todos los que nos están viendo y que se van sumando a este espacio, que estamos muy agradecidos a los directores, propietarios de este medio que nos cedieron el espacio para poder compartir y vivir nuestra fe desde este espacio. Así que gracias, Alberto, una vez más, que Dios y la Virgen te bendiga siempre y te acompañe. Cuando guste. Bueno, nosotros vamos cerrando de esta manera el programa del día de hoy, no sin antes pedir a la Virgen María que bendiga, ilumine el hogar de ustedes y a nuestro Papito Dios que siempre los colme de su gracia y de su bendición. Si Dios y la Virgen así lo permite, estaremos aquí el próximo jueves. Muchas gracias, buenas tardes.